En el Salmo 136, versículo 1 en adelante, bueno, voy a dar lectura a todo el capítulo y ustedes se van a dar cuenta que hay una expresión que se repite una y otra vez en cada versículo. Voy a leer hasta el versículo 15 primero y luego les voy a decir una variante que voy a hacer en la lectura. La palabra de Dios dice así en el Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor bendito, Padre del cielo, queremos meditar en tu palabra y vemos que una y otra vez en esta parte de la Biblia, en este salmo, se repite sobre tu misericordia. Y nos dice que además es para siempre es tu misericordia. Padre, queremos meditar en tu misericordia. Queremos que hables a nuestro corazón por lo que tu palabra dice sobre esta perfección tuya. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a hacer una variante en la lectura. Ahora sí voy a leer todo el capítulo, pero lo que voy a hacer es que voy a leer de cada versículo la parte que no dice, porque para siempre es su misericordia. Solamente esas partes voy a leer. Y voy a omitir a propósito donde dice, porque para siempre es su misericordia. Y yo espero que usted pueda llevar el hilo que hay entre todos los versículos si solamente leo lo que habla de, porque en realidad habla de la historia, habla de cómo Dios creó el universo, lo que Dios hizo en favor de Israel, sacándolo de Egipto. Espero que usted vaya conectado en la historia desde el principio de la creación y dejemos un ratito allí a un lado, a propósito, y veamos qué sucede si leemos así. Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo y a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad,
en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos. Si yo leo de esta forma, igual es palabra del Señor. Pero si se dan cuenta, omitiendo las veces, las expresiones, porque para siempre es su misericordia, si yo no tendría esto en la Biblia, seguramente mi pensamiento, al leer tal como he leído, mi pensamiento se dirigiría a un Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra con su mano fuerte, que le dio al sol y la luna y las estrellas su tarea para lo cual iban a existir. Luego me va a llevar a la historia de Israel y voy a ver que con mano poderosa, con brazo extendido, libertó a su pueblo de esa nación que lo oprimía. Y más adelante, estando ya en la tierra prometida, también estuvo cuidándolos y les dio en realidad la heredad a Israel, que era la heredad de la tierra, que se la había quitado a otros reyes que menciona allí. Después el salmista recuerda que Él es nuestro abatimiento, versículo 23, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. Pero luego en el versículo 25 ya habla de algo actual para el que está escribiendo en ese momento, el que da alimento a todo ser viviente. Y termina diciendo, alabad al Dios de los cielos, a un Dios todopoderoso, creador, libertador, que cumple promesas, como dar la heredad, la tierra en heredad, protector, sustentador, que da alimento a todo ser viviente. Mi pensamiento iría a un Dios todopoderoso, lo cual también es otro de los atributos u otra de las perfecciones divinas. Que Dios sea todopoderoso, eso es característica solo de Él. Pero recuerden que los salmos tenían el propósito de liderar en alabanza al pueblo. Eran como cancioneros. Y pues tiene que tener cumplir ciertos parámetros de la literatura de los hebreos, que no necesariamente es la rima, como para nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados mucho a cantar con palabras que terminan con la misma sílaba. Las líneas, las frases, los versos van terminando con la misma sílaba y de esa manera se puede cantar o decir un poema. Para la literatura de los hebreos no cuentan necesariamente, la verdad no cuentan las rimas, para ellos cuentan los pensamientos. Son los pensamientos los que deben repetirse, las ideas deben repetirse una y otra vez. Por eso usted puede ver en los salmos y en otra poesía del Antiguo Testamento, que lo que se dice en la primera línea, luego se repite de otra forma o al revés, se dice al revés, pero sigue expresando el mismo concepto, porque se repiten las ideas. En este caso, la idea a repetirse en este salmo es que Dios es misericordioso y es misericordioso para siempre, porque para siempre es su misericordia. Imagínense ustedes una alabanza de este salmo de esa forma. El encargado de la alabanza dice al que hizo las grandes lumbreras, y todo el auditorio, toda la gente que acompaña, a una sola voz, canta, porque para siempre es su misericordia. Y otra vez, el que dirige la alabanza, el que hirió a Egipto en sus primogénitos, y todo el coro, porque para siempre es su misericordia. Y otra vez solo el dirigente, al que sacó a Israel de en medio de ellos. Y todos los demás dicen, porque para siempre es su misericordia. Imagínense ustedes un momento así en la adoración al Señor,
y están pensando en que todo lo que sucedió en la historia de la humanidad, en la historia de la creación, como la sabemos por medio de la Biblia, en la historia de Israel, cómo Dios liberó a este pueblo de las garras de Egipto y cómo los llevó a su tierra prometida y hasta el día de hoy los sostiene. Y cómo no solamente Israel, sino cómo Dios favorece a todas las naciones, a todo ser viviente, dándonos nuestro alimento cada día. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Por qué sucede eso? En primer lugar, porque Dios es todopoderoso y Él puede hacer todo eso. Pero este salmo intenta repetirme una y otra vez, y cuando algo se repite en la Biblia es porque es de suma importancia. Nada de estas cosas sucedería. El favor de Dios, su poder en favor de nosotros, no sería posible si no fuese por la misericordia de Dios en el mundo, en el universo y en nuestras vidas. No hay nada que nosotros recibamos de la mano de Dios que podamos decir, nos lo merecemos. Tenemos el derecho de que Dios nos favorezca de esa forma. Mucho se habla en estos tiempos, ya desde hace décadas comenzó esta tendencia de exaltar los derechos, y tenemos los derechos, la Declaración de Derechos Humanos, tenemos consagrados en nuestra Constitución, en nuestras leyes, los derechos de todo el mundo, y por último hasta los derechos de los animales en este tiempo, que incluso en ciertas naciones se pone al mismo nivel que los derechos de los seres humanos. Y a veces hasta un juez ha tenido que fallar o ha fallado, no ha tenido que, pero ha fallado, o quizá la opresión de las leyes donde él tiene que administrar justicia, más el jurado, que es propio del derecho anglosajón, donde hay un jurado. ¿Qué dice el jurado? Quizá la presión del jurado ha hecho que jueces dejen de lado el derecho de un ser humano para favorecer a un animal, y resulta que el ser humano ha fallecido y el animal está intacto en su guarida, en su cueva, donde quiera que sea. Ahora, naturalmente eso en términos bíblicos no es correcto. El Señor Jesucristo dijo que nosotros valemos más que los pajarillos. Por lo tanto, y hay mucha más literatura en el Antiguo Testamento que hace saber que la creación de Dios, que somos los seres humanos, a semejanza de Él, valemos más. Esto le duele a los protectores de los animales y a los que abogan por los derechos de los animales. Ellos dicen que los seres humanos y todos los otros seres vivientes están en el mismo nivel, y la Biblia no nos enseña eso. Pero todo esto solamente entre paréntesis para hablar de los derechos, de cómo se exaltan los derechos en este tiempo. Y vas a escuchar gente diciendo, reclamemos, porque ese es nuestro derecho. No nos tiene que afectar de esa manera, son nuestros derechos. Y a veces parece que esta tendencia de exaltar los derechos sobre las responsabilidades, sobre los deberes, cosa que en generaciones pasadas no era así, era el deber lo primero, y luego el derecho venía como consecuencia de haber cumplido mi deber. Hoy en día se pondera, se pone muy en alto a los derechos, por encima incluso de las responsabilidades. Lo podemos ver en este tiempo de pandemia mundial, sobre todo con ciertas naciones, por la idiosincrasia que tenemos, solemos criticar y reclamar y pedir los derechos que nos amparan en este tiempo para que nos atiendan, para que velen por nuestra salud, por nuestra protección en las calles. Pero cuando se nos da una orden de inamovilidad, de cuidarnos, de mantener cierta distancia, no la cumplimos. Y sigue la gente viviendo a la manera que quiere, y cuando esto hace proliferar el virus, luego
están reclamando por más camillas, por más balones de oxígeno. Pero, ¿por qué hay esta tendencia? Es que en este tiempo en que vivimos, el ser humano se ha colocado como el centro de todo y se exalta a sí mismo, se adora a sí mismo, y todo lo que tenga que ver con la comodidad del ser humano, eso se hace propaganda de eso y se instruye a los hijos desde niños a que tenemos derechos y que otros deben favorecernos. Muchas veces ese pensamiento altivo lo llevamos a nuestra relación con Dios y oramos y pedimos a Dios que Él nos favorezca, y sí o sí, Él nos tiene que responder afirmativamente a nuestras oraciones. Es lo que internamente estamos esperando mientras oramos. Si estoy enfermo y pido que Dios me sane, pues Dios me tiene que sanar. Nadie está esperando que Dios le responda no. Porque si Dios responde no a esa oración y no me sana, y deja más bien que la enfermedad termine con mi vida, ¿cómo se pone la gente? Resentidos contra Dios, amargados, enojados, y ya no quieren saber más que le hablen de Dios. Personas se retiran de las congregaciones y muchas veces he escuchado que la razón de ese retirarse de las iglesias, incluso hay personas que me han dicho, una persona muy cerca de nuestra congregación, muy cerca, a una calle muy cercana a nuestra iglesia, me dice, yo iba de niña a la iglesia, me llevaban, yo he escuchado todas esas historias de la Biblia, hasta mayor yo he ido, llevando a mi hijito. Y mi pregunta es, ¿y por qué dejó de asistir a la iglesia? Y contándome, llegó al punto donde me dijo que su madre enfermó tanto, fue hospitalizada. Ella le pidió que Dios sanara a su mamá y Dios no la sanó. Entonces, ¿para qué quiero seguir a un Dios que cuando yo le pedí que curara a mi mamá, no me respondió? Si Dios existe, ¿por qué se llevó a mi mamá? Y hay este pensamiento en el ser humano, como que yo tengo el derecho ante Dios, de que si yo le pido que Él haga algo, es mi derecho. Soy su creación, ¿no? Por último. Y si alguien ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios, dice, soy hijo de Dios. Debería sucederme de esta u otra forma. Hay personas que incluso piensan que personas que están involucradas en el ministerio al servicio de Dios, incluso tienen el atrevimiento de decir, es que soy el siervo de Dios. Y muchos se han retirado de la predicación de la palabra de Dios. Porque dice, yo le servía por años, dejando mi familia, dejando mi cultura, dejando todo. Viviendo de una manera precaria para servir a Dios. ¿Y qué pasó a cambio? Aquellos a quienes yo servía, al final me dieron la espalda y no, me trataron de una forma que no se merece alguien que sirve a Dios. Creen muy en el fondo de sus mentes que porque uno es creación de Dios, o hijo de Dios, o siervo de Dios, pues tengo el derecho a que Dios me sustente, me cuide, me dé éxito en todo lo que planifico, cuando el pensamiento debería ser, mira, por la misericordia de Dios, más bien,
Dios no me ha dado lo que yo me merezco, porque no me merezco sino el infierno, la condenación eterna. Cada uno de nosotros se merece esto. Y si pensamos que Dios no me dio esto y ha cambiado mi lamento en gozo y me ha sacado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y en vez de condenación eterna me ha dado vida eterna, ¿es que acaso ese es mi derecho? ¿No es más bien que Dios no me dio lo que a mí me correspondía y a cambio me dio algo que no merezco? Por la misericordia de Dios, Dios no nos da a nosotros lo que realmente merecemos. Eso es misericordia. Misericordia es no recibir de Dios lo que realmente yo merezco. Por la gracia de Dios, recibo de parte de Dios algo que no merezco. Por su gracia recibo algo que no merezco. Pero por la misericordia de Dios, no recibo algo que sí merecería recibir. Por la gracia de Dios tengo vida eterna y la confianza por las escrituras que voy al cielo si un día Él me saca de esta tierra. Eso es gracia. Me dio algo que no merezco. Pero por su misericordia no me ha dado el infierno, algo que sí merezco, pero por su misericordia no me lo ha dado. Por la misericordia de Dios sucede todas estas cosas que nosotros hemos leído en el Salmo 136. Todo lo que Dios hace, Él es bueno, hace grandes maravillas, extiende la tierra sobre las aguas, hace las grandes lumbreras, hiere a Egipto, liberta a los israelitas, les hace cruzar el Mar Rojo, lo divide en dos. ¿Por qué? Porque su misericordia acompañó al pueblo. Ahora, Dios no da su misericordia solo por un corto tiempo. Él no administra su misericordia para unos pueblos sí y para otros pueblos no. Para una época de la historia de la humanidad sí y para otra época ya no. No, 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 porque para siempre es su misericordia. La misma misericordia que Él mostró a los antiguos cuando leemos allí en las narrativas del Antiguo Testamento. Son las mismas misericordias, o mejor dicho, son misericordias, aunque yo me atrevería a decir que ni siquiera son las mismas, son otras misericordias nuevas para nosotros. Veamos lo que dice el Salmo, en Lamentaciones 3:19. Lamentaciones, más adelante de Salmos, donde estamos, luego sigue Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y entonces Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 19. Lamentaciones 3:19 dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y cómo son las misericordias de Dios? Luego en el versículo 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por eso, bien haríamos lo del versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. No hay pierde
en seguir esperando a Jehová y esperar en silencio, no murmurando, no quejándonos, no compartiendo penas y tristezas a otros, porque esperamos con gozo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Porque entendemos que si hasta aquí estamos vivos y no hemos perecido y no estamos en el infierno, o por último, no estamos en esta tierra, pero muriéndonos de hambre o sin un lugar donde vivir. Si Dios ha sido fiel con nosotros hasta ahora, es porque la misericordia de Jehová, por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia no nos ha dado lo que nosotros merecíamos, porque no merecemos la vida que tenemos. Ninguno de nosotros tenga el descaro de decir que lo que yo tengo, el trabajo que tengo, la casa donde vivo, la profesión que tengo, los hijos que he criado y que ya tienen también sus familias, ninguno de nosotros se atreva a decir con sudor y esfuerzo, yo he sacado adelante esta familia. He criado a mis hijos. No, 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 deténgase un poco. Si han habido momentos difíciles en el camino, pudimos haber quedado plantados, varados allí en la mitad del camino. Y de los momentos más difíciles el Señor nos sacó. Momentos difíciles en los cuales nosotros fuimos sometidos por culpa de nuestra imprudencia y de nuestras decisiones pecaminosas. Pero ¿por qué hoy gozamos de una vida diferente, transformada, llena de plenitud, de gozo? No fuimos nosotros. Si recapitulamos un poco en nuestra mente, nuestra vida, ¿dónde estaríamos nosotros si realmente se nos hubiese dado en la vida conforme a las malas decisiones que nosotros hemos tomado y de los errores gravísimos que hemos cometido? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué tendríamos? ¿Tendríamos lo que tenemos hoy, una hermosa familia, el amor de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, el lugar donde moramos? Todo lo que hemos logrado, lo que tenemos, somos nosotros en realidad los que lo hemos. Cuando recapitulamos nuestra vida, tenemos que reconocer que hemos cometido un montón de errores. Hemos hecho pecados graves ante Dios. Hemos tomado decisiones incorrectas. Pero ¿por qué no estamos hoy cosechando los resultados de todas estas cosas? Por la misericordia de Dios. No somos nosotros los que nos hemos formado y forjado a nosotros mismos. Y tampoco fue nuestro derecho. Bueno, Dios tenía que obrar así, mínimo, ¿no? Si somos sus hijos. No, caigamos humillados ante la misericordia de Dios, que por esas misericordias no hemos sido consumidos. Porque aunque nosotros estábamos obstinados en seguir haciendo conforme a nuestras rebeliones, el Señor, a Él, dice el versículo 22, nunca decayeron sus misericordias. Nunca se le acabó la paciencia para nosotros. Y si acaso la misericordia que nos correspondía a nosotros para uso de 24 horas, quizá por todos los pecados y tantas cosas malas que decíamos o pensábamos o hicimos, digamos que la misericordia que nos correspondía para esas 24 horas, nos gastamos todo el crédito de misericordia y ya no había más para cuando nos íbamos a dormir. Cuando dormíamos, el Señor estaba elaborando las nuevas misericordias que iba a poner delante de nosotros cuando nosotros despertáramos a la mañana siguiente. Y ya no había misericordia del día anterior, no, porque en su misericordia Dios nunca da pan de ayer. Dios nunca les dio a los judíos en el camino en el desierto maná del día anterior. Les dijo que solamente recogieran el maná para el día
porque al siguiente día nuevamente tendrían la misericordia de Dios. Dios nunca en su misericordia nos da pan de ayer. Dios siempre tiene nuevas misericordias para nosotros cada mañana. ¿Por qué? Porque nosotros somos perfectos, porque nosotros somos buenos hijos, porque nosotros nos merecemos eso. No. Dice versículo 23 de Lamentaciones 3, nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es tu fidelidad. Es la fidelidad de Dios consigo mismo. Es el compromiso de Dios con su palabra de amarnos y de que su misericordia nos acompañe por siempre. Es gracias a ello que no hemos sido consumidos. Cuando el rey David comete su gran metida de pata, diríamos ahora, y terminó ya de muchas otras cosas que quizá habría hecho en el camino, ya con esto se consumó, se consagró como alguien que es capaz de destruir su vida de una forma tan inesperada, tan increíble, con tantos privilegios que ya había tenido de parte de Dios. Pero un momento, no lo juzguemos, porque nosotros vamos tras él en el mismo camino. Cuando David se da cuenta, bueno, siempre se había dado cuenta, pero intentaba ocultar su pecado. Y las consecuencias de su pecado intentaba que no se notaran. Trató de manejarlas de alguna forma. Y bueno, por un lado él tenía esa imagen, o Israel tenía la imagen de él, de ese rey, tremendo rey, guerrero, que los había librado de muchas batallas. Alguien a quien amaban y que se había puesto muy popular en sus tiempos. Porque Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Así que él tenía una imagen que cuidar. Y quizá era su derecho como rey mantener esa imagen. Y muchos mandatarios al día de hoy, por creer que tienen derecho a mantener esa imagen, manipulan la administración pública y compran lo que sea y hacen alianzas con otros mandatarios de otros países. La cosa es que no se descubran las cosas que hemos hecho. Bueno, esto es ya antiguo en la raza humana, esta forma de actuar. Pero cuando el profeta Natán lo confronta, tuvo que recibir esa amonestación, esa confrontación, para que entonces él escriba uno de sus salmos, el Salmo 51, que es un salmo de confesión de pecado, de arrepentimiento genuino. Y cuando él se expresa, el rey David en el Salmo 51, él comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia. Luego dice, conforme a la multitud de tus piedades, que es lo equivalente a misericordia, borra mis rebeliones. En el versículo 13 él dice, porque yo reconozco mis rebeliones. No solo dice mi rebelión, dice mis rebeliones, pues eran muchas, porque a raíz de lo que él había pretendido y había logrado con Betsabé, para llegar a ella tuvo que hacer muchas otras cosas y otros pecados periféricos conectados con este pecado. Y él piensa en sus rebeliones. Y dice, si es por mis rebeliones y si Dios me va a tener que perdonar mirando a mis rebeliones, no hay forma en que yo pueda reclamar por derecho ese perdón. Mejor le pido a Dios que conforme a su misericordia, conforme a la multitud de sus piedades, más bien en oposición a sus múltiples pecados, a sus múltiples rebeliones, David dice, Señor, no mires mis múltiples rebeliones. Más bien, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tu misericordia, por favor, ten piedad de mí, oh Dios.
y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si nosotros hoy podemos estar confiados de que al venir al trono de la gracia hallaremos gracia y oportuno socorro para nuestras debilidades, es porque la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Y cada vez que pecamos, podemos ir corriendo a este Dios misericordioso para pedirle: Señor, por favor, no tomes en cuenta mis pecados. Señor, por tu misericordia, por favor, perdóname. Y siempre hallaremos perdón a los pies de la cruz de Cristo, cuando venimos a clamar a Él por su misericordia, porque no tenemos derecho alguno. Tuvimos una suma de deberes y incumplimos todos ellos ante el santo Dios del cielo. Pero por favor, Señor, si tú aplicas tu misericordia, yo estoy seguro que seré librado de esto. Y el Señor, una y otra vez, porque para siempre es su misericordia, y nueva es cada mañana, podemos acceder, podemos ir corriendo con total confianza de que Él va a utilizar esas misericordias nuevas, recién frescas de la mañana, para nuestros pecados del día de hoy. Ahora, todo esto que está sucediendo en el mundo, he escuchado decir de todo, he escuchado las muchas posturas para dar explicación a por qué está sucediendo esto en el mundo. Y he escuchado videos o he visto videos donde explican algunos diciendo: bueno, ese no puede ser Dios, es el diablo el que está haciendo esto. Porque Dios es un Dios de amor. Y un Dios de amor, Él no castiga así. Así que es el diablo. Y bueno, si Dios le permite por un tiempo, que aproveche todo lo que quiera, porque ya tarde o temprano en el final va a venir el juicio de Dios. Estos son los que ponen de un lado que Dios es amor y si es amor, pues Él no va a hacer esto. Tal como el ejemplo que le citaba de aquella señora que me decía: si Dios existe, ¿por qué no sanó mi madre? Hay luego un mito, hay un engaño colectivo en nuestras mentes de que si Dios existe, igual todas mis peticiones deben ser sí. Y el hecho de que Dios responda no niega su existencia, sino que hemos encofrado a Dios, hemos encajado a Dios, lo hemos encerrado en nuestros pensamientos. Ahora, estos son los que exaltan el amor de Dios. Por otro lado, hay gente que está diciendo que esto es juicio de Dios. Y he escuchado a alguien decir: no digan que es juicio, Dios no está juzgando en este momento. Porque el juicio a las naciones viene. Y está descrito en el Apocalipsis, está descrito en Mateo capítulo 24 y 25. El juicio a las naciones viene, esto no es el juicio de Dios. Va a venir el juicio de Dios en el futuro. Bueno, esto es lo que exaltan también, de que Dios está dando oportunidad. Dice el libro de Segunda de Pedro que el Señor Jesucristo, en el capítulo 3, que el Señor Jesucristo parece que está retardando su promesa, pero no la está retardando, sino que está dando oportunidad porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si eso es verdad. Pero de la misma forma como Dios, todavía no estamos en el cielo. Los que creemos en Cristo, los que hemos recibido el regalo de la vida eterna, todavía no estamos en el cielo. Pero no es verdad que hay bendiciones que de pronto nos caen en el día de una manera inexplicable. Que la única forma de darle una acreditación a eso es que Dios nos está bendiciendo. Y alguien ha dicho de esta forma: Dios a veces deja gotear sus bendiciones desde el cielo, pero el gran cúmulo de bendiciones y el gran lago de bendiciones está en su presencia en el cielo. Pero Él en su gracia nos deja disfrutar, va goteando para nuestra vida hoy. Bueno, de la misma forma,
es el juicio de Dios. Es verdad que Dios no está juzgando todavía a las naciones en la magnitud de la revelación apocalíptica que recibió el apóstol Juan. Eso es verdad. Eso todavía está por cumplirse, aunque cada vez parece que lo vemos más cerca. Pero no podemos negar que Dios a veces ha tenido que juzgar a alguna nación o ha tenido que juzgar a algún individuo y no esperar todavía hasta el juicio final. Eso será otro cantar. Los muertos, la muerte entregará a sus muertos y estarán luego de pie ante Dios y serán juzgados por sus obras. Y allí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Eso será el juicio de donde no se podrá salir. Pero parte de ese juicio algunos lo han recibido estando en esta tierra. No se puede negar que Dios muchas veces extiende su mano y toca la vida de alguien. No se puede negar que hubo un mandatario que maldijo al Estado de Israel y dijo: maldigo al Estado de Israel. Desde mis entrañas maldigo al Estado de Israel. Y pocos meses después, ¿no fue el cáncer justo en sus entrañas que lo mató? Y con todo su dinero y con todos sus amigos aliados de otros países donde la medicina es muy elevada, y teniendo contactos en esos países, ni nada lo pudo salvar. Era evidente que el juicio de Dios estaba contra él. Ahora, decir que Dios hoy no está juzgando y que un día juzgará al final, eso es dejar de lado ciertos testimonios verídicos de cómo ciertos lugares del planeta donde la prostitución infantil era el comercio preferido y donde gente de todas partes del mundo viajaba a esas islas para alquilar los cuerpos de estas niñas y tener orgías y cosas que ni se puede nombrar, ni queremos imaginar, sucedían en esas islas. Y de pronto parece coincidencia que un tsunami viniera y desapareciera toda esa zona. Y un amigo pastor que vive en una de esas 17,000 islas que componen su país, él mismo sabe decir: para mí fue evidente la mano de Dios acabando con todo ese negocio en esa isla, porque la isla completa desapareció. Y puedo darme cuenta que hay un Dios que da muestras del poder de su mano en estos tiempos, haciéndole saber al mundo: esto es solamente una dosis pequeña de lo que vendrá si no se arrepienten. Si bien Dios puede estar haciendo eso, o comenzó haciendo eso en algún país del mundo, allá en Europa, algunos sacan las conclusiones de que eran países que justamente habían ya legalizado el aborto. Y miren qué casualidad, Dios juzgó y los niños no han fallecido. Bueno, quizá puede encajar. No tengo nada bíblico para refrendar ese pensamiento. Puede ser, como no puede ser. Lo que sí es cierto es que nosotros necesitamos ver algo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera epístola. Miren lo que dice, por favor. Si es que estamos pensando que Dios está juzgando al mundo, si lo está haciendo bien y si no lo está haciendo tan bien, pero hay algo que el apóstol Pedro quiere que nosotros notemos. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y miren que este es
un fuego de prueba el que estamos viviendo en el mundo. Pero dice el versículo 17, más adelante, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿A quién se refiere eso? A los creyentes, a los que profesamos creer en Cristo Jesús, a los que decimos que somos hijos de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si a los hijos de Dios les pasa esto, si los hijos de Dios estamos sufriendo con lo que está sucediendo, Dios no ha librado, y hemos orado por pastores que tenían el COVID-19, pero Dios no quiso respondernos afirmativamente, Dios se los llevó. Estábamos orando por mi tía en estos días. Y cuando ya nos decían que su presión está subiendo, se está normalizando, uno siente cierto alivio y dice, Dios está respondiendo, gracias al Señor. Pero ahora Dios se la lleva a su presencia. Estamos sufriendo, tiene hijos alrededor, tiene un esposo, van a sufrir ellos, están sufriendo esto. Pero la palabra de Dios dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por los hijos de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Dios está sacudiendo al mundo. Pero dejemos de mirar al mundo que no tiene a Cristo. Dejemos de buscar quiénes son los culpables en el mundo. ¿Por culpa de quiénes comenzó todo esto y se propagó al mundo entero? Y perdemos el tiempo si echando la culpa a una nación o echando la culpa a otra nación. Es hora de poner las barbas en remojo. Es decir, si Dios está juzgando a las naciones, Dios tiene un trato allí. Pero entendamos que Dios está haciendo esto en el mundo, principalmente para sacudir a su iglesia. Que Dios está haciendo esto en el mundo y que es una prueba para sus hijos. ¿Cuándo en los últimos años hemos, al menos desde que yo tengo uso de razón, no recuerdo tantos conocidos míos falleciendo uno tras otro tan pronto? ¿Qué está haciendo Dios? Ahora Dios está llevando varios líderes en congregaciones, varios pastores. ¿Es que acaso no es fácil notar que Dios quiere sacudir esa congregación? Ahora, cuando Dios sacude esa congregación, ¿es porque Dios está airado contra la congregación? No. Dios ama a su pueblo. Y cuando Dios trae una prueba, no es para destruirnos, es para llevarnos a otros niveles espirituales, de madurez espiritual, de conocimiento de Dios. Díganme si en estos tiempos no hemos leído nuestras Biblias y orado más de lo que habíamos hecho en el 2019. Díganme si en estos tiempos no hemos clamado a Dios con el corazón en la mano por ciertas peticiones de oración. Siempre hemos orado por nuestros hermanos que trabajan en el campo de la salud. Pero cuando hemos orado de una manera en que siento que este hermano está saliendo a su trabajo en esta mañana y está rodeado de enfermedad y está rodeado de muerte. Y Señor, te clamo para que no le suceda nada en este día. Cuando la oración junto con la fe se ha vuelto tan vívida como en estos últimos tiempos. Es que Dios ama a su iglesia y el juicio está comenzando por la casa de Dios, porque habíamos descuidado la oración, habíamos descuidado la lectura de la palabra de Dios y habíamos dado prioridad a los placeres de este mundo. Y en tanto teníamos un tiempo para nosotros pasar en familia, significaba estar en un centro comercial, gastando dinero, comprando cosas,
en un patio de comidas. Usted podía ir a esos centros comerciales un fin de semana y no había espacio para sentarse. ¿Por qué? Porque la gente supuestamente está queriendo pasar tiempo de calidad en familia. No entendíamos nada de lo que era pasar tiempo de calidad. Y Dios dijo a su iglesia, eso no es tiempo de calidad. Desbarató los comercios, ya nadie sale. ¿Quieren pasar tiempo de calidad con su familia? En su casa. En su casa. Y juntos en oración, juntos en meditación de la palabra, juntos en las cosas espirituales. Eso es lo que significa la prueba de Dios para nuestras vidas, porque Dios nos ama. Para finalizar, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1? Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo el apóstol, con la autoridad que tenía, pudo haber escrito, así que hermanos, les pido que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Simplemente pudo haber dado la orden. Pero él no apela a su autoridad de apóstol, él apela a las misericordias de Dios, esa misericordia de Dios a la cual le debemos tanto, le debemos la vida, le debemos el que tenemos un matrimonio, le debemos el que tenemos hijos, le debemos el que tenemos un trabajo, tenemos comida que poner en nuestra boca cada día y un lugar donde dormir. ¿Es porque nosotros nos merecemos? No, las decisiones malas que tomamos en la vida debería ser para nosotros ahora estar en la vía pública sin tener dónde dormir ni qué comer. Mínimo por tantas cosas graves que hicimos ante los ojos de Dios, pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por esas mismas misericordias, apelando a esas mismas misericordias, hermanos, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esforcémonos por esas mismas misericordias que nos ha salvado la vida y nos ha dado vida eterna. Que Dios les bendiga.